Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenos días, muchachos. Bienvenidos sean todos ustedes a nuestra clase 50 de cálculo integral. Espero se encuentren bien. Ya les puse en el tablón el día de ayer el calendario que nos marca la universidad, dado que les comentaba que ayer me había llegado un correo sobre recordarles a ustedes que tenían que meter de pronto, dar como de alta la materia. Según esto, como me informaron, claro, ustedes saben mejor que yo, me corregirán, ustedes tienen que meter como la materia para evaluarse, como si de pronto la hubiesen reprobado. Quiero entender que así se maneja. No sé si alguien pueda confirmarme o decirme si no es así, por favor. Es que depende, profesor, porque hay dos modalidades, Ujú, una por portafolio y otra por examen. ujú. Pero si ustedes les dieron la indicación de que solo es por examen, entonces sí, se mete solo por examen y ya usted pone la calificación. Bueno, a mí lo que me habían comentado era que puede hacer de una o de otra forma, pero la situación del portafolio va incluido con el examen y todas las tareas. Inclusive me habían dicho que en principio tenía que haber puesto al tanto a cada uno de ustedes sobre la manera en cómo voy a evaluar, pero bueno, eso no hay ningún problema porque ven que lo establecimos desde el primer día y bueno, tenemos la evidencia en Classroom sobre su trabajo de examen en conjunto con evaluación continua. Ujú. No sé si, por ejemplo, déjenme presentarles. Ok, estoy poniendo el tablón. Aclaro, en el calendario tenemos la fecha del periodo intersemestral y aclaro, aquí lo puse en grande, dice solicitud de grupos a certificar desde sistemas de estudiantes del 8 al 12 de noviembre, es decir, que tenemos hasta este viernes para poder, ¿cómo se llama? Meter la solicitud. Si algo tengo yo que hacer, digo, el correo como que para mí no fue muy claro. Pregunté, pero me dijeron que es eso, que ustedes lo deben de meter. Pero si algo tengo yo que hacer, sí les pediría que me avisaran y yo lo hago a la brevedad para que esto saliera en tiempo y forma. Sucede que de pronto la información como que no es tan, es decir, no es tan concreta en decir qué tenemos que hacer nosotros. Lo único que me dijeron es los estudiantes lo tienen que hacer, pero no sé si algo tenga yo que hacer, ustedes que saben, reitero, porque como en este caso fui profesor invitado, no sabía esta parte o esta modalidad que se tiene en la universidad. No sé si ustedes Una, sepan. Ajá, dime. una pregunta, ¿y eso solicitudes de grupos a certificar? ¿Ese cómo se hace? Que ese nunca lo he hecho. Siempre me voy directo a la certificación. Es decir, que o sea, las demás materias las ha manejado de otra forma, o sea, como usualmente en un sistema donde yo le doy la calificación y ya con eso. No, o sea, meto nada más los grupos a certificar y ya ustedes me ponen ahí en el sistema las calificaciones sin Ah, no, sí, hacer. nosotros inclusive tenemos hasta el 17 de diciembre. Eso, aclaro, creo que ya se los había comentado cuando dijimos, o sea, todo el sistema de evaluación. Yo sí les había comentado que de pronto una de las modalidades es, puedo esperarme hasta el final y hacer un examen, lo cual lo considero como no tan pedagógico, justo por la situación en que no les puedo evaluar al final con un solo examen, sino lo hago por separado. Sí, en efecto, yo tengo que pasar como las calificaciones, pero honestamente no entiendo, o bueno, sí entiendo que ustedes se tienen que registrar para que a mí me pueda aparecer de pronto en la lista quiénes son los que están inscritos en ese grupo. Aclaro, según yo, ustedes ya están inscritos porque así me aparecen las listas. Inclusive esta mañana estaba checando la lista de asistencia y seguimos todos los que estamos aquí, pero no entiendo cuál es este requisito
de la universidad para que ustedes se inscriban otra vez, ¿sí me explico? Lo único que a mí me dijeron, nada más los estudiantes lo hacen todo. Yo dije, bueno, está bien. O sea, me decían, ya antes del 17 nosotros te estaremos hablando a fin de que tú nos indiques cuáles son como las calificaciones. Pero sí me dijeron, uno, tienes que poner al tanto a los estudiantes sobre esta situación y dos, sobre la manera en cómo los vas a evaluar. Ujú. No sé, Juan Carlos, si con eso respondo a su pregunta. Sí, profe, ya queda más claro. Ok. No sé si alguien más sepa o sobre esta situación. Reitero, no sé, se me hace como algo excesivo, según entiendo, si ya tenemos una lista, ¿por qué otra vez se inscriben? Pero bueno, será un recurso meramente administrativo que maneja la universidad. Por eso les digo, si algo tengo yo que hacer, si algo les solicita el sistema, sí les pediría me avisen para que yo pueda ver de qué manera lo soluciono. Hasta donde yo entiendo, creo que ya, por ejemplo, los parámetros de evaluación están en Classroom e inclusive el mismo tablón es la prueba para ver, por ejemplo, las calificaciones. Y ahí he adjuntado desde toda la parte de los exámenes semanales hasta la parte del examen parcial. Ujú. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta. Profesor, Dígame, ¿yo Pablo. puedo hablar con usted después de la clase? Nada Sí, más claro. para ver lo de la materia. Sí, Ujú. gracias. De nada. Ok. ¿Alguien más? Ok, bueno, entonces, porfa, vayan checando esa parte y si hay alguna duda, reitero, avísenme por correo y ya yo veo de qué manera lo soluciono. Digo, mi contacto inmediato es el jefe de academia de ciencia y tecnología, pero reitero, yo le había comentado y pues él me había dicho esa parte, ¿no? En que tenía yo que ver bueno, que notificarles a ustedes sobre la fecha, las fechas importantes de la universidad en conjunto con la forma de evaluar. Muy bien, muchachos. Bueno, fíjense bien. Si no hay alguna duda, pues vamos a comenzar entonces. Déjenme presentarles. Ok. Bueno, en la clase del día de ayer estuvimos nosotros revisando la parte de cómo graficábamos una curva en coordenadas polares. Inclusive les dije, esto lo tenemos que hacer al menos una vez en la vida a fin de que nosotros tengamos cómo es que de pronto puede funcionar una gráfica en el sistema polar. Ujú. Entonces, fíjense bien, les decía que a veces tenemos algunos inconvenientes con respecto a los ángulos porque el mismo sistema polar nos obliga a que los ángulos se vayan intercambiando. Y tan es así que nosotros, entonces déjenme compartir GeoGebra, justo porque nos faltaba la gráfica que habíamos dejado pendiente el día de ayer. Nosotros lo que hicimos fue únicamente tomar los puntos en el plano polar, pero en algunos casos, acorde a lo que tenemos nosotros, nos había salido como ciertas coordenadas, las cuales déjenme copiar y pegar en la parte de GeoGebra. Ujú. Ok, perfecto. Aquí estamos en estos puntos que ayer les dije, vamos a tener que graficar. No obstante, el objetivo de esta gráfica es justamente el saber como ciertas situaciones que no son permitidas y aclaro, no es que la tabulación sea mala, sí nos ayuda en algunos casos, pero se recomienda más el uso ya sea, bueno, tal vez les indico qué es lo que cuál es lo más recomendable. Entonces, déjenme ir aquí a la vista gráfica y déjenme ir a cuadrícula.
Ok, fíjense bien, por ejemplo, si pongo el punto, el primero sería, recuerden, en el plano polar va a ser 2, punto y coma, 0. Ahí está este primer punto. Tenemos el siguiente, que sería raíz cuadrada de 3, punto y coma, y aquí sería pi sobre 6. Allí tenemos este segundo punto. Siguiente, tendríamos nosotros raíz cuadrada de 2, punto y coma, y tendríamos, sería en este caso división, y sería aquí pi sobre 4. Entonces tenemos ese punto, muy bien. Siguiente nos quedaría el punto 1, sería aquí en este caso pi sobre 3. Y ahí ya tenemos este punto. Siguiente me quedaría el punto 0, y medios. Déjame ponerlo así. Pi sobre 2. Ahí está. Muy bien. Siguiente punto me va a quedar menos 1. Entonces va a ser menos 1. Punto y coma, fracción. Y aquí sería 2 pi sobre 3. Ok, aquí está. Siguiente tendríamos nosotros menos raíz cuadrada de 2. Punto y coma. Espérame, déjame ponerlo aquí. Punto y coma. Y sería, en este caso, 3 pi sobre 4. Aquí está. Siguiente tendríamos nosotros menos raíz cuadrada de 3. Punto y coma. Y me quedaría fracción 5 pi sobre 6. Y finalmente tendríamos nosotros menos 2, pi. Ok, perfecto. Entonces, en este caso, fíjense lo que nos generó. Es una curva, es verdad, sí, pero déjenme quitar esta parte de la imagen. Tendríamos esta como especie de imagen, pero aclaro, nos quedó aquí un punto. Y si nosotros quisiéramos, vamos a suponer, unirlo, pensemos por segmentos, que sería como lo más intuitivo. Aquí tendremos esta expresión. No es que esté mal, lo que pasa es que aquí nos hacen falta mucho más puntos o bien necesitamos saber quién sería esta gráfica. Se asemeja, parece como un círculo, es verdad. Sin embargo, tenemos que ver qué sucede con respecto a a ese círculo. Bien, entonces, nuestra curva era R es igual a 2 veces el coseno de teta. Entonces, aclaro, déjenme tomar una captura de qué fue lo que nos resultó cuando nosotros graficamos. Entonces, aquí tenemos nuestra respectiva gráfica. Voy a dejar de presentar y recuerden que nuestro objetivo era, bueno, ahorita pongo bien nuestra gráfica y nos va a quedar como, ok, esa sería nuestra gráfica con respecto a esos puntos, pero a lo que quiero llegar es justamente en la necesidad de utilizar un paquete computacional a fin de no tener como de pronto una gráfica mal hecha. Entonces, espérenme tantito, déjenme cambiarle de tamaño, tamaño 18, y nosotros teníamos R es igual a, sería 2 veces el coseno de teta. Ok, esta era nuestra función para poder graficar. Ahora, voy a hacerlo con respecto al paquete computacional y nos va a quedar de la siguiente manera. Déjenme aquí, voy a dejar de presentar y voy a colocar otra vez GeoGebra. Muy bien, entonces, ojo acá. ¿Cómo lo voy a manejar? Bueno, pues es muy sencillo, porque ustedes recuerdan que yo les había comentado cómo es que de pronto nosotros utilizamos
bueno, cómo graficar una función en el plano polar. Claro, vimos puntos, pero es muy parecido. Lo primero que vamos a hacer es poner f de teta, porque así nosotros lo habíamos definido. Es igual, nos quedaría, en este caso sería 2 veces el coseno de teta. Y entonces nos genera esta curva. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, en este caso, pues sería esta curva así en el plano cartesiano. No obstante, tenemos que ver quién sería su respectiva representación con respecto a la parte del plano polar. Entonces, fíjense bien, vamos a colocar f de teta, punto y coma, si anotamos un punto en el plano polar, y vamos a suponer aquí que está con respecto a teta. Y noten aquí, ya nos quedó la función. Déjenme quitar esta parte. Ok. Ok, déjenme quitar esta expresión que no está en la curva polar. Y noten que, en efecto, esto nos quedaría como una simple circunferencia. Entonces, el punto K no es que se salga, es que el punto K debe de quedar acá, porque estamos en 2pi, pero tenemos que ser muy hábiles para trabajar en los ángulos. No es que esté mal, lo que sucede es que tenemos que mejorar con respecto a la parte de cómo es que lo medimos con respecto a los ángulos. Si nosotros no somos muy buenos en la parte de ángulos, entonces esto es algo que no vamos a poder solucionar. Entonces, ojo, voy a dejarlo así y voy a poner el contraste de esa gráfica. Ahora ya va a ser con respecto a un círculo. Y no crean ustedes que esta parte es del todo sencilla, porque inclusive cuando antes no existía, por ejemplo, en los programas computacionales y la gente trabajaba sobre el sistema polar, lo que hacía justamente era transformarlo al sistema de coordenadas cartesianas a fin de obtener qué significaba esa expresión. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, muchas veces, dado que los ángulos no nos ayudan, justo porque tenemos que ser muy intuitivos a la hora de decir, a ver, ¿me conviene dejarlo como ángulo positivo o lo traslado? Porque recuerden que dado que sigue esa propiedad cíclica, entonces el punto se puede volver a repetir. Entonces, bueno, fíjense bien. Llegado a este punto, aquí tenemos el contraste de mi gráfica que se hizo mediante tabulación, el programa computacional, pero lo que yo puedo hacer es justamente pasarlo en términos de las coordenadas cartesianas. Por lo tanto, fíjense bien, en este caso vamos a recordar los siguientes conceptos. Déjenme, voy a duplicar diapositiva, borro esta parte y recordemos en este caso que en principio nuestra R, recordemos que R es la raíz cuadrada de X elevado al cuadrado más Y elevado al cuadrado. Y recordemos que en el caso de la X, ¿por qué? ¿Por qué manejo la X? Bueno, porque en la X tengo la situación del coseno. Entonces, X es igual a R por el coseno del ángulo. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Bueno, pues en principio esta R que está multiplicando tendría que pasar con la operación contraria. Ojo porque R no es 0, dado que puedo dividir libremente entre esa cantidad. Entonces, aclaro, aquí nos va a quedar X entre R es igual al coseno. Y bueno, voy a sustituirla en mi expresión donde tengo R es igual a 2 coseno del ángulo. A R todavía no lo voy a sustituir, ahorita les explico el por qué. Entonces, aquí tendríamos esta expresión y en lugar del coseno voy a colocar lo que tengo que sería X sobre R. Por lo tanto, nos quedaría en este caso, tendríamos nosotros coseno sería X sobre R. Entonces aquí multiplica el 2 con respecto a esta expresión. Y aquí ya lo tendríamos. Ahora, esta R que está aquí dividiendo, la paso del lado contrario con justamente su operación y me va a quedar R cuadrado. Entonces aquí tendríamos nosotros, déjenme cambiarlo de color, tendríamos en este caso R al cuadrado
es igual a 2x. Pero bueno, aquí nosotros podemos afirmar que r cuadrado podríamos ya colocar su expresión equivalente y esto nos quedaría de la siguiente forma. Muy bien, a ver, sería este en color carmín y claro, aquí nos quedaría como sería la raíz cuadrada de ¿quién? De x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Recuerden que por propiedades de radicales, la raíz con el cuadrado se tiende a simplificar, quedando únicamente como tendríamos x cuadrado más y cuadrado más y elevado al cuadrado. Y noten aquí que ya tenemos una curva, pero aclaro, tenemos que ver quién sería esa curva. Parece que es un círculo. Vamos a ver si nuestra intuición, aclaro, un círculo porque así nos resultó la gráfica en el sistema polar. Entonces, aclaro, aquí nos va a quedar menos 2x más y cuadrado y aquí esto es igual a 0. Muy bien. Por lo tanto, si nosotros completamos el trinomio cuadrado perfecto, recuerden, tenemos que dividir el 2 entre 2 y, bueno, nos quedaría eso elevado al cuadrado, lo cual me queda 1. Entonces aquí le sumo 1 y aquí también le sumo 1. Recuerden, estoy completando el trinomio cuadrado perfecto, de tal manera que esto nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener, en este caso, la factorización será raíz del primero, que es x, signo del segundo, que es menos, y raíz de 1 me queda 1, y todo esto elevado al cuadrado. Y bueno, aquí al final me quedaría 1. Y en efecto, esto es una circunferencia con centro. Nuestro centro estaría ubicado en 1,0. Y bueno, recuerden que en la parte del radio, recordemos que r cuadrado es igual a 1. Claro, lo quiero poner así en específico porque como nos quedó aquí el 1, no vayamos a entender que siempre el radio es lo que está después del igual, sino r al cuadrado es igual a 1. Yo sé que me va a resultar el mismo número. Entonces, en este sentido, tendríamos nosotros r es igual a la raíz cuadrada de 1. Por lo tanto, espérenme tantito, déjenme ponerlo en color café. Y aquí ya tendríamos que nuestra R es igual a 1. Y ya ese sería nuestro respectivo resultado. R es igual a 1. Es decir, tendríamos nosotros que es una circunferencia centrada en 1,0 y evidentemente el radio es igual a 1. Déjenme, voy a tomar la captura correspondiente en GeoGebra, pero ya sin poner los segmentos, sino solamente nuestra respectiva gráfica. Entonces, un momento, déjenme aquí nada más, voy a quitar como los puntos auxiliares. Y también voy a hacerle una especie de acercamiento a fin que entendamos cómo está centrado. Entonces, déjenme, le pongo la etiqueta aquí en GeoGebra. Ahorita se los pongo en la presentación. Entonces, R es igual a 2 veces el coseno de, en este caso, sería θ. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de nuestro plano polar, tendríamos nosotros esta expresión. Aquí está nuestra circunferencia. Evidentemente, bueno, ya vimos que va a ser centrado en 1,0, que es justamente donde tenemos este centro, y el radio sería desde el 1 hasta el 2, sería una unidad. Así es como de pronto, cuando no se tenía programas computacionales, era la forma en cómo nosotros teníamos que graficar. E inclusive, asumiendo que este punto siempre se veía en cálculo integral, uno podría decir cuando nos sale una función arbitraria, bueno, pues podemos recurrir a los criterios de máximo y mínimo a fin de poder mejorar nuestra gráfica. Inclusive ustedes lo saben que desde el punto de vista del plano real, siempre es como, o sea, sí te dicen tabula, pero no siempre es buena la tabulación. ¿Por qué? Porque va dependiendo con respecto a dónde quieras trabajar. Es decir, por ejemplo, en un problema de área entre curvas, la función pues sí es un poquito
pesada si no conocemos algunas gráficas. Pero reitero, se puede hacer mediante los criterios que ustedes vieron en cálculo diferencial. Entonces, o sea, sí tenemos herramienta para hacerlo y se sugiere que en la manera de lo posible no tengamos como la tabulación como fuente principal para poder dar la gráfica de una función. Entonces, aclaro, aquí hay otra alternativa, por eso el día de ayer vimos, por ejemplo, cómo se relacionaban las coordenadas polares con respecto a las coordenadas cartesianas. Y aquí está la razón o la aplicación mucho más evidente que nos ayudaría a interpretar quién sería esa curva en términos de las coordenadas polares. Muy bien, si se tiene alguna duda, con toda confianza pueden decirme. Reitero, no está tan difícil, pero esto nos obliga a tener, y digo ya que estamos en el 2021, en utilizar programas mucho más sofisticados porque claro, no nos debe de tener una gráfica. Finalmente, nuestro objetivo es calcular el área de una región en coordenadas polares, que es justamente la aplicación que vamos a derivar del cálculo integral. Pero sí la gráfica, claro, podríamos hacerlo de pronto con algunas funciones, sí, pero no se va a poder en todas. Ahorita les explico el por qué. Muy bien, voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Entonces, llegado a este punto, vamos a tener como más gráficas que realizar y para ello sí me interesa enseñarles cómo se realizan en el mismo GeoGebra, ¿sale? Recuerden, GeoGebra es parte para que nos ayude a graficar, pero no nos da como tal todo el resultado. Ujú. A ver, muy bien. Nuestra siguiente gráfica va a ser 1 más el seno del ángulo. A esta gráfica en el plano polar se le conoce como curva cardioide. Entonces déjenme insertar el título. Ok. Curva cardioide. Ok. Ahorita les explico qué es una cardioide en el plano polar, porque necesitamos primero ver la gráfica. Bueno, fíjense bien, si nosotros, por ejemplo, vamos a suponer, tenemos la misma idea como les había comentado, en que de pronto tenemos que pasarlo a coordenadas cartesianas, bueno, pues sabemos que R es la raíz de 1 más el seno, bueno, tenemos aquí esta expresión, pero conocemos que en términos de las coordenadas cartesianas, R es igual a la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y aquí como es el seno, sabemos que la y es igual a R por el seno del ángulo. Muy bien, entonces en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues tenemos que dividir y nos quedaría y sobre R es igual al seno del ángulo. Y bueno, vamos a colocar esta expresión en nuestra ecuación. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener, déjenme ocupar otro color y tendríamos que en lugar de R sería la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado es igual al seno. Pero el seno lo voy a poner así por el momento. Sería y entre R. Y ahora vamos a sustituir otra vez el valor de R. Porque recordemos que R vale la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría sobre la raíz de x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Y si notan, esta sería nuestra función. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, tenemos nosotros una función que está dada de manera implícita. ¿Y por qué de manera implícita? Bueno, porque siempre nuestro objetivo o la forma más habitual que vemos a las funciones es algo relacionado con y es igual y algo que depende de x. Por eso digo que esto es una curva implícita. ¿Por qué? Porque evidentemente nosotros tenemos revuelto x, y está al cuadrado y en raíz. Entonces, es claro aquí que nosotros no podemos graficarla.
Digo, o sea, podemos intentar hacerlo, pero el primer paso, por ejemplo, si lo vemos desde el criterio de máximos y mínimos, tendríamos que derivar la función evidentemente de manera implícita, y calcular los puntos críticos y de allí obtener la segunda derivada e ir sustituyendo los puntos y ver cuáles son máximos o mínimos. Pero reitero, esto es muy pesado. Entonces, ¿cómo es que le vamos a hacer? Para ello, reitero, vamos a utilizar GeoGebra. Ujú. Yo en la manera de lo posible voy a tratar de utilizarlo porque, aclaro, nuestro punto no es que sepamos o que seamos muy expertos en generar una gráfica, sino nuestro objetivo es otro. Ujú. E inclusive, bueno, ustedes en el siguiente semestre, cuando lleven cálculo de varias variables, van a ver que no es como una situación que aprendan a graficar, sino que sí pueden identificar algunas curvas sencillas como son los círculos, es decir, ecuaciones de la forma, déjenme utilizar el chat, sería r igual a 4, donde me dice que es una función constante, y eso sería un círculo. Otras funciones como r es igual, pensemos, un valor a por el coseno del ángulo. Ok, déjenme aquí ponerlo así. Coseno de teta, o bien r es igual a veces el seno de teta. Es este tipo de funciones sí las podemos graficar. ¿Por qué? Porque su representación en forma cartesiana es sencilla de obtener. Entonces, quizás para ese tipo de funciones sí, pero para funciones, por ejemplo, aquí donde tenemos 1 más el seno del ángulo, como que no se ve tan fácil, dado que su representación en coordenadas cartesianas se vuelve todavía más compleja. Digo, aquí uno podría decir, bueno, vamos a darle el ángulo de cero, todos los ángulos posibles, e inclusive los ángulos notables es aquí donde entran su su respectivo uso, en un poquito más complejo, a fin de graficar curvas que se entienden que son más complejas de entender. Entonces, aclaro, en el próximo semestre ustedes no se van a dedicar a graficar, se van a dedicar a cambiar, es decir, todo lo van a pasar con respecto a coordenadas polares o su generalización en el espacio, que serían las coordenadas cilíndricas. Entonces, aclaro, en lo que ustedes tienen que entender no tanto casarse con una gráfica, sino el hecho de intercambiar las respectivas coordenadas, cómo pasamos de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Muy bien, muchachos. Entonces, déjenme enseñarles a ver cómo se grafica con respecto a GeoGebra. Ok, déjenme aperturar una hoja nueva. Y déjenme ir a la vista gráfica porque necesito aquí el plano polar. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es colocar R como f de teta, así es como lo tenemos que poner. Es igual a 1 más, y acuérdense que va a ser seno de, tendríamos aquí, teta. Ok, evidentemente esa no es la gráfica que nosotros buscamos porque se está haciendo desde una perspectiva lineal, más no una perspectiva circular, que es como nosotros manejamos nuestro respectivo plano polar. O sea, prácticamente esa curva como que la tenemos que enrollar, por decirlo así, pero ese enrollamiento, si lo queremos llamar de esa manera, tiende a afectarse y ahorita les indicaré el por qué. En GeoGebra, para poder graficar ya en el plano polar, tenemos que utilizar paréntesis, vamos a poner F, abrimos paréntesis y colocamos otra vez el ángulo F de teta, punto y coma, y vamos a colocar después teta. Y ojo, le damos enter y esa sería nuestra curva. Se le llama cardioide porque una cardioide es como una especie de círculo que va hacia adentro como si fuese un frijolito. Una cardioide es como un frijolito. Entonces noten cómo ya tenemos esta parte de nuestra gráfica dentro del plano polar. Entonces, déjenme aquí, voy a ponerlo, déjenme ponerle de otro color, voy a quitar la etiqueta, ajá, y aclaro, lo voy a poner en color rojo. Generalmente las coordenadas polares, y aclaro, eso lo ocupan mucho las personas de diseño gráfico y diseño industrial, lo ocupan justo para hacer el diseño de interiores, es decir, de pronto el cómo debe de ir un tipo de vidriería o de pronto cómo debe de ir un tipo de azulejo.
Ujú. Justo las coordenadas polares se aplican más o están más enfocadas en el arte. Ujú. Ya vieron el por qué. Entonces, aclaro, esto sería R es igual a 1 más el seno del ángulo. Ujú. Muy bien, y ya tendríamos nosotros nuestra respectiva gráfica. Entonces, aquí está, R es igual a 1 más el seno del ángulo. Ujú. Ok, déjenme tomar la captura correspondiente y voy a poner la gráfica. Claro, esa sería mi gráfica con respecto al sistema cartesiano. Ujú. Entonces, fíjense bien, déjenme ponerlo aquí. Ujú. Y reitero, a este tipo de curvas donde tenemos una constante más algo que dependa del seno, le llamamos curva cardioide. Ujú. Esta sería ese tipo, es como si fuese como un corazón, ujú, o un frijolito. Ujú. Bien, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta, muchachos? ¿Sí vamos entendiendo? Bueno, fíjense bien, vamos a pasar a hacer mucho más gráficas a fin de que entendamos cómo funciona la parte de GeoGebra. Déjenme, voy a poner la siguiente. Aclaro, ya no voy a hacer su representación en forma cartesiana, pero sí es importante, bueno, verlo que no, o sea, que uno puede hacerlo, pero la necesidad sobre que no podemos ocupar los criterios de máximos y mínimos o nos quedamos muy restringidos justo por la parte en que no podemos ver como ciertas funciones donde se pone más compleja la ecuación, es por ello la necesidad de tener un paquete computacional. Entonces vamos a hacer algunas gráficas adicionales y por ejemplo la primera de ellas sería R es igual al coseno de 2 veces el ángulo. Ujú. Ok, aclaro, déjenme aquí, voy a quitar esta parte, voy a quitar esta situación también y déjenme aquí, voy a compartirles GeoGebra a fin de que entendamos cómo se grafica. Reitero, en esta parte sí voy a tomarme el tiempo de pronto para que puedan ustedes graficar justo porque necesitamos ya tenerlo bien estructurado cuando nosotros pasemos a calcular el área. Entonces, ojo aquí, déjenme quitar esta parte. Creo que abriré una hoja nueva, no tengo problema con esa situación. Ok. Ok, fíjense bien. Nuestra siguiente función sería f de teta es igual, y bueno, tendríamos que va a ser coseno de 2 veces teta. Ojo, esta no es la función que yo necesito, ¿sale? Porque necesito saber qué pasa en su representación polar. Recuerden, vamos a tener paréntesis, vamos a poner f de teta. Esperen. Teta, punto y coma, y tendríamos aquí teta. Y noten cómo ya tendríamos esta función asociada. Esto, bueno, se le conoce como un trébol. Ok. Ok, y déjenme nada más ponerle el nombre. Tendríamos nosotros R es igual al coseno de 2 veces teta. Y está. Y ya tendríamos nuestra respectiva función en el sistema polar. Déjenme, voy a tomar una captura a fin de que nosotros tengamos nuestra respectiva gráfica correspondiente en la presentación. Ok, perfecto. Voy a dejar de presentar. Y bueno, déjenme poner aquí. Esta sería nuestra representación. Muy bien, perfecto. Déjenme duplicar diapositiva. Voy a hacer otras dos más, pero que sean más complejas. Es decir, la primera de ellas va a ser de la siguiente forma.
sería R es igual, nos quedaría como seno al cuadrado de ¿quién? Nos quedaría, aquí tendríamos 2.4 por teta, y tendríamos en este caso, sería más coseno elevado a la cuarta potencia de ¿quién? Tendremos aquí que sería 2.4 teta. Esa sería nuestra respectiva función, ¿vale? Entonces, aclaro, vamos a tener que utilizar el programa computacional a fin de poder obtener nuestra respectiva gráfica. En lo que ustedes anotan la función, déjenme voy aquí a aperturar una hoja nueva. Ok. Bien, aquí tendríamos entonces f de teta es igual, nos quedaría en este caso como sería seno al cuadrado. ¿De quién? Nos quedaría de 2.4 por teta. Y tendríamos aquí más el coseno elevado a la cuarta potencia de 2.4 por teta. Ok, perfecto. Entonces aquí, reitero, no nos ayuda esta parte. Déjenme ver cuál es su representación en el sistema polar. Sería F de teta. Ok, espérame. F de teta. Y aquí tendríamos punto y coma, sería teta. Y noten, aquí ya nosotros tendríamos nuestra respectiva representación. Es como si fuese como un tipo de hoja. Ok. Déjenle pongo la etiqueta y aquí nos va a quedar R es igual, nos quedaría, sería seno elevado al cuadrado de, tendríamos nosotros, sería 2.4 por teta, más me quedaría, sería coseno elevado a la cuarta, ¿de quién? Tendríamos nosotros de 2.4 teta. Y tendríamos aquí nuestra respectiva función. Ok, perfecto. Entonces aquí ya lo tenemos. Y bueno, evidentemente aquí nosotros tendríamos nuestra respectiva captura. Y aquí ya tendremos nuestra respectiva función, ¿vale? Ok, muchachos, fíjense bien. Déjenme, voy a poner otra curva. Y con eso vamos a dar inicio con la parte de área entre curvas en coordenadas polares. Reitero, aquí nace es como una situación donde ustedes deben de aprender a graficarlo, pero reitero, sí vamos a utilizar los paquetes computacionales. Ok, fíjense bien. Siguiente curva tendríamos nosotros que sería de la siguiente forma. Ok, sería R es igual. Y vamos a englobar aquí, por ejemplo, E elevado, sería aquí seno de teta. Y aquí sería menos 2 por el coseno de 4 veces teta. Muy bien, esa sería nuestra función. Déjenme ir preparando GeoGebra a fin de que ustedes anoten ese ejercicio.
Ok, voy a dejar de presentar y voy a poner GeoGebra a fin de que veamos cómo es que va a resultar de esta función. Ok, perfecto. Muy bien, ya tenemos aquí el plano polar y recordemos que sería f de teta es igual, nos quedaría e elevado a la seno de teta sería teta sería menos 2 por el coseno de teta. Ok, sería esta función como extraña, pero evidentemente nosotros tendríamos que ver cuál sería su representación en el plano polar. Por lo tanto, nos quedaría f, ok, tendremos aquí f de teta, punto y coma, que sería teta. Ahí está esta respectiva función. Es como si fuese una especie de caracol. Entonces déjenme quitar esta parte. Ok, y esta gráfica sería, en este caso, R es igual a E elevado a la función seno de teta menos 2 coseno, sería en este caso de 4 veces teta. Ok, perfecto. Aquí ya nos quedaría nuestra respectiva función. Ok, déjenme tomar aquí una captura y regreso a mi presentación original. Bien, yo espero que hasta aquí no se tenga ninguna duda, si no, pues en caso contrario, háganmelo saber para que le demos la solución debida. Muy bien, perfecto. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Reitero, cualquier duda, con toda confianza pregunta. Ok, muy bien. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien, entonces nuestro objetivo y por lo que nosotros tenemos que trabajar es justamente por la parte de el área entre alguna curva en coordenadas polares. Entonces, fíjense bien, vamos a colocar como título, déjenme quitar esta parte, voy a poner un título adecuado. Ok, sería área de una curva polar. Ok, fíjense bien, déjenme aquí colocar nuestro título, lo voy a hacer más pequeño. Ahí, en tamaño 44 está súper bien. Ok, muy bien. Y bueno, ¿qué debemos de considerar? Bueno, supongamos que nosotros tenemos R igual a F de teta. Sería nuestra función.
Ahora, supongamos que nuestra función de manera general tendríamos de pronto nosotros lo siguiente. Déjenme tomar una captura de una imagen que quiero proyectarles. Entonces, fíjense bien. Supongamos que nosotros tenemos aquí esta función f de teta, la cual tendríamos aquí como una especie de región que debemos de calcular desde teta igual a A, o sea, desde A tenemos hasta el valor de teta igual a B. Entonces, ojo, evidentemente para el área de una curva, y no solamente de una curva polar, sino también una curva en el plano cartesiano, necesitamos un inicio y un final, porque si no se volvería el área infinita. Digo, nosotros ya sabemos resolver integrales con infinitos, pero se asume que en la mayoría de los casos nosotros tendríamos que trabajar con límites discretos y aparte que fuese continuo, ¿sale? Discreto me refiero a que esté un valor definido en A y un valor definido para B. Bueno, fíjense bien, al igual que nosotros cuando vimos el problema del área, y siempre recuerden que así nos enfocamos, con respecto, por ejemplo, también para área de una figura o el volumen, donde nosotros seccionábamos por discos, ¿sale? Aquí también vamos a tratar de seccionar con el objetivo en que nosotros veamos cómo es que lo vamos a manejar. Entonces, la idea es tratar de dividir poniéndole diferentes líneas. Entonces, déjenme dibujar aquí una forma de aquí, por ejemplo, hacia acá, vamos a suponer. Entonces, déjenme duplicar esta parte y evidentemente aquí tendríamos esta curva. Y así lo podremos ir seccionando. Ok, ¿cuántas hagamos? Bueno, recuerden que eso va a depender, como cuando veíamos en área, cuántos rectángulos tomábamos. Aquí, pues, son secciones de un círculo. Finalmente va a ser secciones de un círculo. De tal manera que si nosotros, por ejemplo, aquí tendríamos esta parte y déjenme seccionarlo hasta aquí, por ejemplo. Tendríamos que aproximar su área con respecto a esta especie como de arcos. Entonces, finalmente, es como si nosotros tomáramos una curva arbitraria y tomáramos el sector, el área de ese sector, porque aclaro, es como una especie de sector circular. Muy bien, entonces aclaro, si nosotros nos enfocamos en hacer como una partición mucho más fina, llegaríamos a lo siguiente, déjenme ponerlo aquí en la presentación y tendríamos algo de este estilo. Y bueno, nuestra pregunta sería, ¿quién sería en este caso nuestra f de teta sub i? Porque claro, aquí lo estamos dividiendo, pero tomamos una sola de estas expresiones. Aquí sabemos que este va a ser teta igual a teta sub i o teta es igual a teta sub i menos 1. Claro, porque puede suceder que nos acercamos por la situación de sumas superiores o bien por sumas inferiores. Reitero, esto no debe de ser nuevo porque finalmente nosotros ya lo hemos trabajado. Muy bien, entonces vamos a tomar ese pedacito que nos está marcando esa región y recordemos que por el área de un sector, porque un sector es una parte de una figura curva, no solamente el círculo, recordemos que el área de ese sector se va a definir como... Ay, espérame, no era este. Ok, a ver. El área de ese sector se va a definir y lo voy a poner en otro color. Sería área de ese sector, nos quedaría en este caso como sería el área de un círculo. ¿Estamos de acuerdo? Que sería, claro, en términos de radianes, sería pi por radio al cuadrado en conjunto con el ángulo que está involucrado, que va a ser sobre teta. Y aclaro, esa situación del área se divide entre 2pi. ¿Por qué? Porque como estamos en radianes, el área de un sector no es otra cosa más que una parte del área con respecto al círculo. En el círculo, la medida total será justamente 2pi. Es decir, el círculo lo completamos cuando llegamos hasta 2pi. De tal manera que si simplificamos, nos va a quedar que el área de ese sector, aclaro, nos va a quedar en este caso como un medio, porque simplificamos pi, y nos quedaría r al cuadrado por
la situación de teta. Pero aclaro, aquí le vamos a poner el A sub I, claro, lo debemos de adaptar. El A sub I tendríamos nosotros que va a ser R cuadrado por teta sub I. Y aquí tendríamos R cuadrado por teta sub I. Híjoles, aquí este no se puso, sino se puso al ladito. Ok, teta sub I, ahí está. Y entonces, reitero, en esta parte, pues ya nosotros tenemos un medio de R cuadrado por teta sub I. De tal manera que todas estas áreas y sectores se tienen que sumar. Entonces, es claro aquí que nosotros tendríamos que, bueno, y aclaro, R, ¿quién va a ser? F de teta. Entonces, aquí esta expresión nos quedaría como igual a un medio ¿de quién? De R cuadrado, pero en este caso nos quedaría, déjenme ponerlo así, como F elevado al cuadrado, ¿de quién? De teta sub I. Por, sería en este caso, teta sub I. Bien, y nuestra idea es ir sumando todas las áreas. Entonces, evidentemente, nosotros teníamos que tomar aquí, recuerden, sumamos todas las áreas, pero no es suficiente porque tenemos que particionar todavía más nuestros respectivos sectores. Y para hacer esa parte utilizamos nosotros la noción de límite. Entonces, reitero, aquí nos va a quedar como tendríamos el área sería igual, nos quedaría, déjenme ponerlo en otro color. Ok, el área es igual al límite, reitero, esta parte nosotros ya la hemos visto, no debe de ser nuevo para nosotros. Sería desde n que va hacia el infinito. ¿De quién? De la suma desde i igual a 1 hasta n de quién. Pues sería en este caso de un medio de f al cuadrado de teta sub i. ¿Vale? Por, me quedaría, teta sub i, me quedaría en este caso, sería la variación de teta. Entonces aquí lo voy a poner como triángulo teta sub i. Aclaro, esta parte, ¿por qué la estoy manejando? Bueno, porque esta parte sería la variación de teta, es decir, va a depender mucho de quién sea nuestro respectivo sector acorde a la partición que tenemos, a fin de que nosotros podamos identificar cuál es el problema. Entonces, aclaro, en esta parte, el 1/2 puede salir fuera de nuestra suma. Espérenme, déjenme aquí, voy a poner esta parte un poquitito más arriba. Para que me dé espacio. Entonces, aclaro, en este sentido, tendríamos nosotros, déjenme copiar esta expresión, tendríamos que esto es igual, nos quedaría un medio de quién, de esta expresión, ya sin el 1/2, pero recordemos que cuando nosotros tenemos esta expresión, tendríamos que va a ser 1/2, ya cuando tenemos la definición, sería 1/2 de quién, de la integral desde A hasta B. ¿De quién? Sería en este caso, tendríamos nosotros, voy a ponerlo así al cuadrado, y sería aquí de f sub teta al cuadrado diferencial de teta. Y esa sería la fórmula para encontrar el área de una curva polar. Lo primero que vamos a hacer es justamente dar como ejemplos donde ya tengamos nosotros definida el área, ¿sale? Es decir, como los primeros ejemplos son cuando ya nos dan los límites de integración y posteriormente nosotros tenemos que encontrar el área ya sin necesidad de los límites. Pero aclaro, aquí y algo que les voy a subir en cuanto tenga lista la parte de los videos, es justamente el círculo trigonométrico, que es algo que también debemos de manejar. Bien, hasta aquí, yo espero que no se tenga ninguna duda. Porfa, anótenlo y ahorita continuamos con el primer ejercicio de área de una curva polar.
Si se dan cuenta, estoy definiendo igualito, por eso es que me tardé en las primeras clases en definir el área bajo una curva o bien la definición de integral definida, justo porque ya lo demás, por ejemplo, cuando vimos área de una curva o bien entre curvas o bien cuando vimos nosotros volumen en sólidos de revolución y ahora área de una curva polar, la idea se sigue la misma, es decir, de ir seccionando nuestra curva a fin de obtener justamente un resultado para poderla resolver. Muy bien, perfecto. Anótenlo y ahorita continuamos. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien. En este caso vamos a empezar con un ejercicio. Bueno, los primeros dos ejercicios van a ser justamente derivados en que yo tengo los límites de integración. Entonces, fíjense bien cómo podemos encontrar uno de ellos. A ver, déjenme duplicar diapositiva y vamos a anotar la instrucción. Encuentra el área de la siguiente curva. Muy bien, entonces aquí aclaro, déjenme ponerlo un poquitito más pequeño. Muy bien. Entonces nuestra función sería, en este caso, R es igual a, sería E elevado a la, sería menos, sería fracción, y aquí sería teta sobre 4. Y aclaro, aquí me van a dar a mí la definición de dicho intervalo, que en este caso sería, en este caso sería desde pi medios, pi sobre 2, menor o igual al ángulo teta, menor o igual a pi. Muy bien. Entonces, ojo, porque tendríamos esta función. Reitero, necesitamos conocer quién sería, en este caso, nuestra gráfica de R igual a E elevado a la menos teta sobre 4, ¿vale? Entonces, fíjense bien, vamos a ocupar GeoGebra. Reitero, aquí ya me están diciendo de dónde a dónde va teta. En estos dos primeros ejercicios así los vamos a trabajar, o sea, nos faltaría otro más, pero ya en los demás sí es como un poquito diferente la situación y reitero, necesitamos de algo llamado el círculo trigonométrico a fin de ver cuáles serían como los ángulos. Ok, fíjense bien. Bueno, en este caso, déjenme, voy a dejar de presentar y voy a colocar GeoGebra. Entonces, déjenme ponerlo, sigue aquí pestaña, ¿ok? Y bueno, aquí tendríamos nuestra curva anterior, ahorita lo cambio. Muy bien, déjenme poner nuevo. Ok, vista gráfica y déjenme poner aquí situación polar. Ok, bueno, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues tendríamos nosotros R es igual, no, espérenme, es F de teta primero. Es igual y nosotros tendríamos que va a ser E elevado a la menos fracción y aquí sería en este caso teta
sobre 4. Entonces, aquí tendríamos esa respectiva función, pero aclaro, necesitamos saber cuál es un comportamiento en el plano polar. Por lo tanto, recuerden que va a ser aquí f, sería en este caso f de teta, punto y coma, tendríamos aquí, sería teta. Y evidentemente aquí estaríamos ya trabajando nuestra respectiva función, pero en el plano polar. Entonces, ahora, fíjense bien, con respecto a los límites de integración, quiere decir que va desde pi medios, es decir, desde la recta vertical, hasta pi, que sería en este caso esta expresión. Entonces, fíjense bien, déjenme aquí, voy a tomar parte de la curva. Y aquí lo voy a poner como la curva, pero aclaro, aquí lo voy a poner desde pi sobre 2, acorde a los límites que tengo, hasta pi. Y fíjense cómo lo está marcando con el mismo color, sin embargo, déjenme ahorita cambio y van a ver ustedes que es un poco más distinto. Déjenle quito la etiqueta a esta primera curva y nosotros tendríamos aquí esta expresión de tal manera que la segunda curva, ok, a ver, la segunda curva, le voy a quitar la etiqueta y voy a ponerla en color azul. Entonces, es claro aquí que yo voy a tomar esta respectiva región. Aclaro, será desde pi medios hasta pi. Es decir, nada más lo voy a dejar marcado como ese segmento, que es el que yo voy a calcular la respectiva área de esta región. Es decir, nosotros tendríamos en esta regioncita que está aquí. Entonces, ojo aquí, tendríamos nosotros que nuestra función sería f de teta o r es igual, nos quedaría a e elevado a la menos, déjenme ponerle fracción, y tendríamos aquí teta sobre 4. Y ahí está nuestra respectiva función. Reitero, aquí no es pelearme con la gráfica, es simplemente ver quién es y con respecto a quién voy a integrar. Aquí de pronto como que no es como muy... O sea, ya nosotros podemos omitir la gráfica diciendo, ah, pues yo ya sé que va desde pi medios hasta pi, según me lo indica, pero sí hago la gráfica para que entiendan ustedes dónde vamos. O sea, no nada más es porque sí. Ok, déjenme tomar la captura. Dejo de presentar y voy a colocarlo en mi presentación original, quedando entonces de la siguiente forma. ¿Okay? Déjenme ponerlo aquí y ya tendríamos nosotros cuál sería nuestra gráfica en el sistema polar. Entonces, ojo, ya lo tendríamos y nuestro siguiente paso sería calcular el área de esa curva, reiterando que el área se calcula como tendríamos nosotros, déjenme ponerlo aquí, voy a tomar esta ecuación. Nada más me voy a quitar, bueno, a ver. Ahí está, el área es esta expresión. Muy bien, ya lo tendríamos. Y bueno, evidentemente, pues tendríamos que tener el cuadrado. Entonces, esto es igual, déjenme ponerlo así, sería igual a un medio de la función que sería en este caso, sería e elevado a la, sería menos fracción y tendríamos teta sobre 4. Ok, déjenme aquí, voy a quitar esta expresión. Y bueno, evidentemente, pues aquí nosotros tendríamos sería e elevado, recuerden que los exponentes se multiplican y me va a quedar como e elevado a la, sería menos 2 cuartos, que sería menos fracción y sería teta sobre 2. Ok, sé que me faltan aquí los límites, no se me han olvidado. Entonces déjame poner aquí, sería esta expresión, desde pi medios hasta, sería en este caso, pi. Y bueno, hacemos aquí la misma expresión, sería en este caso desde pi medios hasta pi.
Y bueno, evidentemente, pues aquí nada más tendríamos que hacer un cambio de variable. Recuerden, en nuestro cambio de variable sería u igual. Inclusive voy a hacer el cambio de variable ya con todos los límites. Nos quedaría u es igual, nos quedaría a menos, sería fracción, y sería teta sobre 2. Muy bien, entonces, ¿quién sería nuestra respectiva diferencial de u? Bueno, pues nuestra diferencial de u nos quedaría menos 1/2 de teta. Y bueno, aquí evidentemente, si nosotros despejamos a de teta, nos va a quedar aquí de la siguiente manera. Vamos a tener que será menos 2 de u es igual a de teta. Muy bien, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular, por ejemplo, los límites de integración. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener en el primer caso, sería pi. Aquí me quedaría u es igual a menos pi entre 2. Muy bien. Y en el otro caso nos quedaría u es igual, tendríamos nosotros. Ok, déjenme aquí ponerlo de color azul, por ejemplo. Y tendríamos aquí, en el otro caso sería menos, y aquí sería fracción, y sería pi entre 2. Muy bien, y esto es igual, acorde a la regla del sándwich, nos quedaría fracción, y me quedaría pi sobre 4. Muy bien, entonces ya tendríamos estas expresiones, y bueno, vamos a sustituirlo en la nueva integral, quedando entonces de la siguiente forma. Vamos a tener que hacer, esto es igual, nos quedaría desde menos pi sobre 4 hasta nos quedaría menos pi entre 2, menos pi entre 2. ¿De quién? Pues nos quedaría aquí, sería e elevado a la u. Y aquí nos quedaría en d teta, sería menos 2 diferencial de u. Ok, perfecto. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Reitero, aquí nuestra integral se va a volver un poquito más sencilla. Bien, cualquier duda, reitero, con toda confianza pregunten. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Reitero, si necesitan más tiempo, solamente díganmelo sin ningún problema. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues el siguiente paso es resolver nuestra respectiva integral. Déjenme duplicar diapositiva. Voy a quitar ya de una vez toda esta gráfica. Y déjenme quitar esta expresión también. Bueno, esta no. Ok, subo esta parte. Y bueno, aquí es claro que me va a quedar de la siguiente manera. Cuando nosotros trabajamos con esa parte, podríamos simplificar. En este sentido, me quedaría menos, porque simplifico el 2 con el 2, me quedaría menos la integral. Tendríamos en este caso desde menos pi sobre 4 hasta me quedaría menos fracción, sería pi sobre 2, y aquí nos quedaría e elevado a la u, diferencial de u. Y bueno, recordemos que esta integral pues es ella misma y me queda menos e elevado a la u.
Y bueno, evidentemente, pues ya nada más tendríamos nosotros que determinar quiénes son esos valores. Ok, quedando de la siguiente forma. Vamos a tener aquí, déjenme ponerlo en otro color. Y tendríamos que el área sería menos, y aquí vamos a colocar, sería en el primer caso, e elevado, y en este caso en el límite superior, que sería menos fracción, sería pi entre 2. Y bueno, en el otro caso sería menos, sería fracción, sería menos pi sobre 4. Entonces, fíjense bien, déjenme tomar el valor que resulte de esto. Entonces, déjenme ponerlo. Por aquí tenía mi calculadora. Ok, a ver, un momento, por favor. Ok, ya la encontré. Bien, entonces si calculamos de pronto e a la menos pi entre 2, nos va a quedar como menos, sería e elevado a la menos pi sobre 2. Esto me queda 0.2078. 0.2078 menos, y aclaro aquí, vamos a manejarlo ahora con pi sobre 4. Reitero, esto es con calculadora. Me quedaría 0.4559. Y bueno, esto nos quedaría igual. Tendríamos menos, y déjenme aperturar el paréntesis y vamos a ver cuánto nos quedaría esa diferencia. Nos va a quedar negativo, 0.2078 menos 0.4559. Y esto nos va a quedar como menos 0.2481, pero con el menos se vuelve más, y esto sería aproximadamente nuestra área, 0.2481. Bien, hasta aquí no sé si tengamos alguna duda con respecto a este ejercicio. Claro, esto fue para ver quién sería numéricamente. Ok, entonces termínenlo de anotar, por favor, y ahorita continuamos. Muy bien, perfecto. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, muchachos, fíjense bien. Vamos a encontrar ahora el área de la siguiente curva, pero déjenme modificar nuestra respectiva integral. Entonces, nuestra curva sería en este caso, R es igual, nos quedaría tangente del ángulo. Y bueno, evidentemente, pues tendríamos los límites de integración, como les había anticipado. Justo esto lo hago para que nos acostumbremos a cómo debe de ser nuestras respectivas integrales. Pi sobre 6 menor o igual. Aquí tendríamos θ menor o igual. Y tendríamos en este caso, sería pi sobre 3. Muy bien, entonces aquí nosotros tendríamos esta expresión, y bueno, aquí tendríamos nosotros primero que graficar. Déjenme preparar GeoGebra en lo que ustedes anotan el ejercicio. Muy bien, voy a dejar entonces de presentar. Ok, sabemos entonces que f de θ va a ser igual, nos quedaría como tangente de θ. Aclaro, esta es una parte en donde no lo necesitamos, justo porque nosotros tenemos que definirlo en términos de coordenadas polares. Entonces vamos a colocar aquí, sería f de θ
punto y coma, sería en este caso teta. Y ojo, tendríamos aquí ya nuestra respectiva curva. Ahí está, sería como esa especie de curva. Vean cómo se ve. Se ve medio extraño, pero bueno. Ok, recuerden que vamos a tomar esta curva, déjenme ponerlo, copio aquí y lo pego acá porque vamos a tomar nuestra curva con respecto a, sería en este caso, desde pi sobre 6, pi sobre 6, hasta nos quedaría, fracción sería en este caso, ok, déjenme borrar este 2, sería pi sobre 3. Ah, ok, esperen. Ok, lo modifiqué. Bueno, no se preocupen, ahorita pongo el otro. Sería f de teta. Ok, esperen. Ok. Paréntesis, sería f de teta, coma, y aquí sería teta. Ahí está. Ok. Bueno, aclaro aquí, vamos a ponerlo en otro color, un color un poquito más bajo. Ahí está. Ok, así. Y lo que yo requiero será justamente esta expresión. Ahí está. Tendríamos nosotros. Ahí está. Esa sería una parte de lo que nosotros requerimos. Aclaro, solamente va a ser desde pi sextos hasta pi tercios. Es decir, sería desde 30 a 60 grados. Por eso está aquí estas dos líneas que tenemos. Aquí está desde pi sextos, que sería 30, hasta pi tercios, que serían 30 grados, ¿vale? Entonces, nada más aquí, déjenme poner cuál sería nuestra ecuación, y sería R es igual a la tangente de, sería en este caso, teta. Muy bien, muchachos. Entonces, déjenme aquí, voy a tomar la captura correspondiente. Dejo de presentar. Y nos quedaría esta función, ¿vale? Ok, muchachos, fíjense bien. En este caso, nos faltaría ya nada más encontrar el área entre esa curva. Sin embargo, dado que ya me queda menos de un minuto, vamos a dejarle hasta aquí y vamos a continuar mañana con el cálculo del área de esa región en coordenadas polares. De mi parte sería todo. Me quedo con la persona que quería hablar conmigo y nos vemos el día de mañana. Que pasen bonito día. Hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Sí, dígame, Pablo. Sí, era usted Pablo, ¿verdad? Sí. Buenos días, profe. Sí, Buenos días. bueno, era respecto a, bueno, mi calificación, pero va a grabar. Ah, ok, 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 a ver.